El presidente estadounidense Barack Obama anunció cambios en la política de seguridad nacional. ¿Esto será el principio del fin de la guerra contra el terrorismo? Una considerable expectativa rodeaba el discurso que el presidente estadounidense Barack Obama dio el jueves 23 de mayo de 2013 en la National Defense University. Fueron las primeras definiciones políticas de su segundo mandato con respecto a la denominada guerra contra el terrorismo, en la que Washington está embarcado hace casi 12 años y que tiene como campo de batalla cualquier lugar del planeta que el Pentágono considere una preocupación de seguridad nacional. En cierta forma, Obama no defraudó esas expectativas, brindando un título que, sin embargo, no está exento de ambigüedades. Estados Unidos, dijo, se encuentra en una encrucijada, terminando un capítulo de su historia y entrando en el siguiente. From our use of drones to the detention of terrorist suspects, the decisions that we are making now will define the type of nation and world that we leave to our children. So America's at a crossroads. No fue precisamente el anuncio del fin de la guerra global sin fronteras, pero la prensa estadounidense lo trató como si lo fuera. Para el Washington Post, la nueva etapa visualizada por Obama implica redefinir y recalibrar una guerra que llegará eventualmente a su final. Para The New York Times, por su parte, es tiempo de reducir los objetivos de la batalla total contra el terrorismo y comenzar la transición hacia el día en que el país ya no estará en pie de guerra. El presidente estadounidense, por su parte, aprovechó para responder a la lluvia de críticas que está recibiendo desde sectores políticos progresistas por el incumplimiento de resonantes promesas de la campaña de 2008 que lo llevó a la Casa Blanca: desmantelar el Estado policial construido por George W. Bush, retirar las tropas de combate desplegadas en el exterior, cerrar Guantánamo y terminar con la idea de la excepcionalidad de Estados Unidos que justifica su rol de gendarme global. Es un hecho que al convertirse en presidente, Obama no solo no cumplió esas promesas, sino que profundizó el esquema iniciado por Bush, manteniendo operativo el centro de detención ilegal de Guantánamo, haciendo propias políticas y funcionarios como Robert Gates, incrementando las tropas en Afganistán y convirtiendo en modus operandi los ataques con aviones no tripulados. Su nuevo discurso con respecto al estado de excepción permanente y los amplios poderes con los que se invistió su administración osciló entre la justificación por el mal menor y el reconocimiento del daño concreto que sus decisiones políticas han causado, aunque sin apartarse de la doctrina de la seguridad nacional que moldea toda la política exterior estadounidense. Por ejemplo, defendió el uso sistemático de los drones o aviones no tripulados, diciendo que aunque mataban civiles como daño colateral, lo hacían en menor escala que una invasión terrestre. Según el Washington Post, desde la asunción de Obama en 2008, ha habido al menos 1.570 ataques con drones en Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Irak y Libia. Datos de congresistas estadounidenses indican que han asesinado al menos a 4.700 personas, incluyendo a miles de civiles, de los cuales muchos eran rescatistas, mujeres, niños e incluso 4 ciudadanos estadounidenses. It is a hard fact that U.S. strikes have resulted in civilian casualties, a risk that exists in every war. And for the families of those civilians, no words or legal construct can justify their loss. For me and those in my chain of command, those deaths will haunt us as long as we live. La estrategia de Obama no deja de ser inteligente. Acepta y asume las críticas hechas a su gobierno desde la izquierda y al mismo tiempo
justifica sus políticas de seguridad, reafirmando que las mantendrá sin mayores cambios o las profundizará. Algo de esto se vio en el incidente durante su discurso cuando fue interpelado por Medea Benjamin, una activista del grupo Code Pink, Mujeres por la Paz. En su consideración de la guerra global de Estados Unidos como guerra justa, Obama también juega con el crédito que obtuvo frente a la opinión pública estadounidense al haber logrado la ubicación y ejecución de Osama Bin Laden, máximo símbolo de los enemigos de su país. Aun cuando haya terminado combatiendo del mismo lado que Al-Qaeda en Libia y ahora en Siria, donde las políticas de la Casa Blanca le han dado oxígeno una vez más a la organización ahora dirigida por Ayman al-Zawahiri. La impresión general es que Obama internalizó la doctrina alguna vez propiciada por Donald Rumsfeld y continuada por su sucesor en el Pentágono, Robert Gates. Las guerras de Estados Unidos deben librarse en forma encubierta, apelando a la CIA, las fuerzas especiales y los golpes a distancia, lo que llevó al columnista David Ignatius a calificarlo luego de su discurso en la National Defense University como comandante en jefe encubierto. But as Commander-in-Chief, I must weigh these heartbreaking tragedies against the alternatives. To do nothing in the face of terrorist networks would invite far more civilian casualties, not just in our cities at home and our facilities abroad, but also in the very places like Sana'a and Kabul and Mogadishu, where terrorists seek a foothold. Remember that the terrorists we are after target civilians, and the death toll from their acts of terrorism against Muslims dwarfs any estimate of civilian casualties from drone strikes. So doing nothing's not an option. Solo alguien con las credenciales democráticas de Obama podría decir sin ruborizarse que el hecho de que una táctica militar sea legal e incluso efectiva no implica decir que sea sensata o moral en toda circunstancia, al mismo tiempo que anuncia que seguirá usando esas tácticas cuando sea necesario. No se trata más que de una vieja concepción, la de que el fin justifica los medios, elevada al rango de política de Estado abiertamente admitida y reconocida. Esto último es la única novedad. La denominada guerra contra el terrorismo no ha terminado, solo inicia una nueva fase. La verdad es que, Pedro, se me lava la sangre escuchándolo a Obama, en esta similitud, te diría, con George Bush hijo, ¿no? Cuando habla de la guerra contra el terrorismo, cuando habla de, entre comillas, la necesidad de estas muertes civiles, donde intenta decir que tiene empatía con los familiares, pero realmente la política, como tantas veces dijimos acá, la política de Estados Unidos sigue siendo una, más allá de quién sea, de qué partido sea el presidente que está en la Casa Blanca, ¿no? Y en ese sentido también me llama la atención porque internamente está siendo en este segundo mandato muy golpeado. Hace pocas semanas tuvo 2 o 3 episodios, lo llaman escándalos, la prensa, a partir del tema de cierto espionaje a periodistas por una filtración que hubo. Por otro lado, el caso famoso de los ataques en la embajada de Benghazi. También hubo otra situación vinculada con el tema de que el Tea Party, este partido de ultraderecha, dice que demostró que investigaban los impuestos sobre todo a ellos, es decir, como haciendo ver que es un presidente totalitario, que es un presidente casi te diría no democrático en este segundo mandato, sin duda para disciplinarlo, pero me impacta eso, ¿no? Me impacta cuando lo escuchamos hablar recién en
esa similitud con cualquier otro presidente republicano. A mí me impactan también otras cosas. Recién pasábamos fragmentos de un discurso donde dice, no hay otra opción. Dice, es o esto o la nada. Y eso es falso. Se puede tomar un caso concreto para que no se plantee esto en abstracto. Esta semana, lo comentaba al comienzo del programa también, mataron, otra vez un avión no tripulado, a uno de los principales dirigentes de los talibán en Pakistán. Sí. Los talibán, recordemos, no son solamente un grupo terrorista que realizó el atentado en contra de las Torres Gemelas. Porque Bin Laden no era los talibán, por más que fue acogido en Afganistán por los talibán. Los talibán representaban un movimiento social, étnico, político, por supuesto militar también, en Afganistán en la década del 90, que llegaron a tomar el poder con una visión muy particular que tenían del Islam y que tienen una fuerza política hasta el día de hoy en Afganistán y en Pakistán. Hago esta introducción porque tanto los pakistaníes, el gobierno de Pakistán, como el gobierno de Kabul, de Karzai, ven a los talibán como una organización política con la cual hay que negociar. Que la única forma para acabar la violencia en Pakistán y en Afganistán es negociando con los talibán. Entonces, ese es un cambio que se produjo en el último tiempo. Exactamente. ¿No es cierto? Hasta hace poco, cuando están perdiendo la guerra en Afganistán se llama eso. Exactamente. Ahora, cuando matan a un dirigente de los talibán en Pakistán, están también coartando la posibilidad de negociar. Y de hecho, ¿qué dijeron los talibán apenas mataron a este dirigente, que aparentemente era el segundo en la cadena de mando? Levantamos las negociaciones. Claro. Por eso el gobierno de Pakistán le pidió casi de rodillas a Barack Obama, al gobierno de los Estados Unidos, dejen de matar gente con aviones no tripulados. Emitieron, esto ya lo comentamos el año pasado, emitieron una resolución del Parlamento pakistaní que se lo llevaron a los representantes diplomáticos estadounidenses diciéndole que esto era ilegal, que no maten más gente con los aviones no tripulados. Ya ni hablemos de la cuestión moral, ¿no? Que es otra cuestión. Bueno, ni hablemos de la cuestión moral. Amnistía Internacional está poniendo en cuestión esto. Claro, pero por eso digo, más allá de lo moral, el gobierno pakistaní está diciendo, entorpecen las negociaciones. Retomando lo que yo dije de falso. Es falso que no hay otra opción. Hay que negociar con los talibán y no matarlos. A veces es parte de las negociaciones este endurecimiento, ¿no? También es verdad. También es verdad. A veces matás para negociar. Se mata para negociar desde una posición supuestamente de fuerza. Bueno, igualmente todo esto de la guerra, la verdad que no tiene ningún tipo de explicación ni racional de ningún orden, ni que es para negociar mejor, ni nada. La verdad que es un pragmatismo puro. Sí, no, pero la verdad que es una inmoralidad desde la A a la Z, ¿no? O sea, ahora, no hay nada que lo explique, digo. Ahora, él está, también hay que recordar que él está siendo muy presionado por los republicanos, que lo corren permanentemente. Eso es lo que estaba claro, quería comentar yo. Bueno, acaba de nombrar a un nuevo líder en el FBI. Y bueno, ya se lo están bochando los republicanos, a pesar de que es un republicano. Se llama James Comey y lo están poniendo en cuestión porque parece que tiene vínculos con Wall Street. Sería el que reemplazaría a Mueller al frente del FBI. Esto es interesante respecto de una imagen idealizada que muchos tienen a veces de Estados Unidos, de que una vez que el presidente toma decisiones, los partidos cooperan, el Parlamento trabaja en conjunto. No. Cuando están los republicanos en el poder, los demócratas hacen lo imposible para que no puedan sacar ninguna ley. Y cuando están los demócratas, los republicanos hacen lo imposible para que no puedan sacar una ley. Porque también otra cosa también pone en cuestión, eso de que hay que hacer un Parlamento contrario para que haya equilibrio de los poderes. Claro. Y con un Parlamento contrario lo que pasa es que hay ingobernabilidad, porque nunca se puede sacar ninguna ley. Quiso sacar la ley a favor de la inmigración, de blanquear 11 millones de inmigrantes, no puede. La ley contra las armas, contra la tenencia de armas, no pudo. La ley del Medicare, de la situación del servicio médico, salió totalmente lavada. Es decir, fue muy difícil para el presidente Obama y va a ser todavía difícil en este tiempo que queda realmente gobernar, ¿no? Y la imagen de McCain esta semana en Siria. El senador McCain, ex candidato a la presidencia, viajó a Siria, entró clandestinamente de Turquía a Siria y se encontró con los rebeldes, o con un sector de los rebeldes, porque McCain está presionando fuertemente a Obama para que intervenga en Siria. Yo la verdad no recuerdo muchos casos, seguramente hay muchos, pero yo no recuerdo muchos donde
un senador, expresidente de un país, entra clandestinamente a otro país... Ex candidato, ¿no? Ex candidato a la presidencia, claro, perdón. Entra clandestinamente a otro país para manifiestamente apoyar a los rebeldes, lo hace para presionarlo a Obama para que intervenga en Siria. A mí me llamó la atención y Sí. cómo Obama no dijo, yo no vi ninguna Te llama la declaración de atención que Obama. no sea, digamos, en forma clandestina, que sea No, que sea- público. no, pero me llama la Porque atención antes que no hacía sea un también, pero- escándalo. sí. Ah, sí, claro. Que en Estados Unidos no sea un escándalo que el senador entre clandestinamente a otro país porque lo hace para presionar a Obama. Abiertamente es el único objetivo. Y sí, y ahora que se acercan las legislativas del 2014, creo que se va a poner todavía más tenso esto. Y seguramente. Yo quería comentar para los que están interesados que sacó el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, acaba de sacar un documento, el típico documento que hacen respecto de cómo va a ser el mundo de acá al 2030, relevan lo que consideran los principales problemas, o los principales asuntos que ellos tienen que tener, por los cuales tienen que preocuparse. Bueno, hay varias cosas como, pero voy a señalar dos que me parecen muy importantes. Uno, el tema en torno a la disputa del agua, los alimentos y la independencia energética. Esto que ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, vuelve a aparecer como uno de los problemas principales en el mundo. El otro es el cambio del rol de Estados Unidos en el mundo. O sea, ellos mismos ya están previendo que va a haber un país, dicen, no va a haber un país sustituto por Estados Unidos como actor global, pero sí va a haber un repliegue de los Estados Unidos en el mundo en cuanto a su influencia. Bueno, tiene que ver con esta construcción de un mundo multipolar donde aparecen organismos que 10 años atrás no estaban. Claro, pero El lo BRICS, están por admitiendo ejemplo. en sus propios Claro. documentos. Digo, eso me parece que hasta ahora, digamos, se preocupaban por cómo seguir conservando la hegemonía y el poder global. Sí, Ahora están admitiendo que su poder en el mundo, ¿no? Yo me imagino que muchas veces nuestros televidentes se preguntan, por ejemplo, ¿por qué hacemos un informe sobre BRICS? ¿Qué importancia tiene Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? Está en el documento. Está en el documento, Implícitamente exacto. hay un reconocimiento que se abre un mundo multipolar que a ellos se les hace más complejo. Vos fíjate lo que significó el viaje de Dilma Rousseff de Brasil al África para el 50º aniversario de la Unión Africana. La gran invitada a la ceremonia hace menos de 10 días en el África fue Dilma Rousseff. Brasil, que empujó además, esto lo hemos hablado en más de una oportunidad, empujó a UNASUR hacia el África. Brasil, que abrió numerosas embajadas en África desde la presidencia de Lula, continuada ahora con la presidencia de Dilma. Creo que tienen 37 embajadas Brasil en el África. Cooperación, que además ella dice sur-sur, claro, muy importante. También tienen como una raíz común, que es Portugal, en muchos casos. Y, digamos, están más vinculados... Están más, bueno, la esclavitud, claro, el comercio de esclavos. Sí, otros puntos, ahora que vamos a ver un informe sobre Suecia, otro de los puntos que aparecen en este documento es el probable colapso de Europa, el probable colapso o democratización de China y uno que da un poquito de miedo, de alerta, reforma o cambio del régimen en Irán. Esto, cuando ellos lo dicen, preocupa un poco. Sin lugar a dudas. Tenemos mensajes, dale. por supuesto, Guillermo, Mónica y Susana, que adivinan muy bien. Un mensaje para Telma, saludos de Roberto Freites, compañero del colegio. Parece que los compañeros sí. y docentes de los colegios donde estuvo Telma miran siempre el programa, fantástico. Muy bueno, ¿qué tal? Lo llamábamos borracho. Ah, bueno, por supuesto positivamente. Positivamente, claro. obvio. Bueno, un beso grande. Y yo les voy a dar más datos de la incógnita. Dale. La obra de este director se centra en la descripción de la belleza de la naturaleza en clara oposición a la ambición y la crueldad del hombre, narrando algunos de los episodios más oscuros de la historia de su país, como la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Ahí están los teléfonos, ahora sí, 0800-444-1777. Y les decimos que hoy vamos hasta las 14, por eso tenemos otro informe, revueltas callejeras en Suecia. Un caso de gatillo fácil desató una ola de violencia en Estocolmo y en otras ciudades, dejando al descubierto el modelo nórdico de bienestar social. Después de la pausa, les recuerdo, hasta las 14 tenemos esto y muchos otros temas, como diría Félix Taylor, aquí en Visión 7 Internacional, la televisión pública.